acá estamos, una nueva jornada, nueva velada boxística en esto que es hasta el último round, batallas colectivas, política y territorio. Muy buenas noches, ¿cómo anda Lucía Portos? Muy bien, en el territorio. Lucy Caballero. Acá estamos. Y tenemos una invitada de lujo hoy, que ahora todavía no le enfoquemos. Ahora la presento Que adivine y vamos el público, con la cámara. adivine el público. Vamos a hacer un concurso. Tenemos con nosotras a Ileana Arduino, que es coordinadora de grupos de trabajo, feminismos y justicia penal de INESIP. Muy buenas noches, Ileana. No sé si querés pegarle a alguien más, pero... Bueno, hacemos un repaso, le contamos a Ileana, que se sienta hoy por primera vez acá, hacemos un repasito de lo que fue la semana. Bueno, una semana compleja, vino Lámelas. Sí. Y atrás de Lámelas vino los 2.000 millones del FMI. Yo con Lámelas no puedo con el apellido. O sea, no es puedo, un no puedo. Es un montón ese Me pongo apellido. de 16 años ahí, de una. Sí. Bueno, ha sido lo más divertido de Lámelas fueron los memes y los chistes, digámoslo. Después vino el FMI con los 2.000 millones otra vez. Los bancos que dicen que no tienen liquidez en pesos, lo cual estamos en un problema, camino a un gran problema. Y la tenemos a Patricia Bullrich operando, ¿no? en la policía bonaerense, también denunciada, 24 policías mientras se suicidó un policía por los bajos salarios. Bueno, una semana, cada vez que hacemos el repasito de la semana nos damos cuenta que como camino al abismo, ¿no? Sí, bueno, me parece a mí que los elementos en general tratamos de pensarlos juntas y juntos, y en este caso las declaraciones del posible embajador de Estados Unidos en Argentina, junto con el apoyo del Fondo Monetario al gobierno de Javier Milei, me parece que se piensan en conjunto, ¿no? El Fondo Monetario aprueba una revisión que no hubiera aprobado en ningún otro gobierno, porque el gobierno claramente no está cumpliendo las metas de reserva. Y no solo eso, sino que para hacer una especie de como si empezara a acumular dólares, compró dólares a último momento a un precio mucho más alto que el que debería haber pagado si hubiera empezado a acumular reservas al principio del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Se entiende? Compraron los dólares a 1.300 que podrían haber comprado a 1.000. A 1.000, claro. Hace cuando se firmó el acuerdo. Y el Fondo Monetario otra vez, mostrando, o sea, la declaración de Lamelas, que muestra que Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, está haciendo un cogobierno en Argentina y que es el prestamista de última instancia del gobierno de Javier Milei. Así que a mí me pareció muy buena la definición de la expresidenta en el tuit cuando dijo... está todo bien con las fuerzas del cielo, pero lo que hay acá es un apoyo explícito de las fuerzas del norte, ¿no? Y me parece que tienen que quedar claro que son que estamos contra todos esos enemigos, incluso empezando por la impotencia de nuestra propia fuerza, Claro. pero llegando a los Estados Unidos de América como, un imperio en decadencia que necesita de una recolonización financiera de nuestra región. Pensaba, ¿no? Además, esto ya lo vimos con Macri también, ¿no? Viene el FMI, pone la plata y dice, este es mi candidato. No, y además, mira, yo hoy me tocó hacer una actividad en Pilar, ya dentro en el marco de la campaña, cerramos las listas, otra cosa que pasó en... Otra cosa, no, mirá, a mí me parece que eso pasó hace un año, Sí, porque fue el sábado. Y me tocó hacer una actividad en Pilar y les decía a la gente, bueno, a ver, ¿qué se vota? ¿No? La confusión es total. La confusión es total. Entonces les explicaba que lo que es boleta única a papel, lo que vamos a encontrar en octubre en el cuarto oscuro, y la dificultad de no encontrar la cara de Cristina en esa boleta por la proscripción, pero también por el mareo, porque digo, claramente la referenta de todas estas... de la posibilidad de salir de este embrollo, porque lo plantea claramente, porque lo dice sin cansancio, porque ha sido coherente discursivamente planteando el meollo de la cuestión de 2015 a la fecha. Y encontrarse con una boleta que no es una boleta, ¿no? Que ya no es nuestras boletas, no es azul, no tiene la cara de Perón y de Evita, que no sé qué, que no dice lista 2, que no sé cuánto, y que no tiene a Cristina. La verdad es que cuando se los conté a los compañeros, y ahí te cae la ficha de cómo la proscripción es parte del plan
obviamente quienes somos militantes, la ficha nos cayó hace un montón de tiempo, ¿no? Pero cuando lo contás, claro, ahí cae la ficha de cómo la proscripción viene, pum, como anillo al dedo a todo este plan de Trump, Lamelas y compañía, que tiene sus ejecutores acá, que son Caputo, Sturzenegger y Bullrich, ¿no? Yo creo que Milei ya a esta altura es una cuestión... Sí, eso, la marioneta, como le decía. Algo que, y ahí ya la sumo a Eliana acá, algo que decía Lamelas. ¿Es Lamelas o Lamelas? ¿No? Para mí, no me hagas Bueno, chica, porque esta pregunta no estaba en el guión. Lamelas, porque todos lo tildamos en un lugar diferente. Yankee sería Lamelas. Lamelas. O sea, Suena como un poquito más. Sí. Por ahí es todo el bullying que recibieron en el colegio, que no está bien. que nos hicieron bullying con el apellido, no la pasamos bien y ahora lo está devolviendo. Es una devolución, es verdad. Bueno, no, decía que Lamelas, una de las cosas que... con esas teorías psicológicas que están explicando estos nazis hijos de puta del mundo. Nosotros podemos... de chicos. Y no era un roto. Invadió 17 países porque la tía lo miraba mal. Y eso todo justificaba todo. No, decía que Lamelas, una de las cosas que dice es que Cristina tiene que estar, se quiere asegurarse que Cristina esté donde tiene que estar, metiéndose claramente, haciendo una intromisión en la justicia argentina, ¿no? En uno de los poderes argentinos. Bueno, el funcionamiento de los sistemas de justicia es un dispositivo del colonialismo históricamente. De hecho, la conquista misma de este continente ha sido también a través de la instalación de determinadas formas de organización del Poder Judicial. Eso puede quedar lejísimos, pero de alguna manera lo vemos replicarse. Si uno pone en comparación con muchas de las comparaciones que se están haciendo de este momento político, por ejemplo, con la década del 90, nosotros vamos a encontrar que ninguna de las grandes medidas que se tomaron, en el sentido de su capacidad destructiva en esos años, en aquel momento del proceso neoliberal, fueron posibles sin un activismo judicial cómplice, complaciente, que permitió, por ejemplo, el proceso desastroso de privatizaciones, con una corte completamente adicta. Teníamos el esquema de jueces de la servilleta, y una de las estrategias muy habituales de influencia y gerencia atiende específicamente el trabajo de las estructuras de investigación y de juzgamiento, así como en algún momento las invocaciones de nuevas amenazas, guerras contra las drogas y demás han dado a los países imperialistas la posibilidad de inmiscuirse en asuntos internos, particularmente en sus fuerzas armadas y en sus fuerzas de seguridad. Lo que yo en algún momento he llamado el caballito de batalla de la corrupción también permite, por muchos canales, el canal del financiamiento de determinadas organizaciones de la sociedad civil, pero también el trabajo a través del entrenamiento de operadores judiciales, las influencias a partir de las embajadas en cada uno de los países, bajo el mantra de la seguridad jurídica y una cierta, digamos, legitimidad que habría por el hecho de que son países cooperantes y demás, inmiscuirse directamente en asuntos internos. En este caso ni siquiera es disimulado, ¿no? Es decir, hay una mención expresa. Y bueno, también vimos hace un tiempo a Georgieva manifestarse respecto de la importancia de un resultado electoral en un cierto sentido. Es bastante inescindible de esto y de la voluntad de proscribir. Bastante lejos de compromiso en serio en relación con la transparencia y la corrupción, porque estamos viendo cosas muy severas. El problema del avión recientemente, sí. Libra, y son cuestiones que deberían alarmar a Lamelas con mucha más premura, porque ponen más en juego las aptitudes de su propio Estado que aquel en el que viene a ejercer una representación. Son procesos que iniciaron, ¿no? Digo, voy a decir algo polémico. No, pero yo pienso que Venezuela, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que Estados Unidos es como una especie de garante del proceso democrático de otros, nunca del propio, hoy está en este punto de desgaste en su inserción más allá del bloqueo, ¿no? Pero digo, de su forma de ser visto como por otros países y también con la diáspora,
que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como que quiebran el funcionamiento de las instituciones. No sé vos qué opinás, Silvia. Sí, hay la injerencia tiene que ver con los intereses geoestratégicos que tengan y en determinados los dispositivos van cambiando. Es decir, que no sea brutal como ha sido durante los 70 para nosotros, pero si nosotros pensamos en toda Latinoamérica, ya en los 60 el intervencionismo norteamericano en Guatemala o El Salvador es la consecuencia de la situación desastrosa de conflictividad de todos estos países y luego bajando hacia América del Sur las dictaduras. Ese modelo, afortunadamente, ¿no? Digamos, las democracias han logrado sobreponerse a eso, las sociedades han repudiado el modelo de la represión, pero constantemente, y en materia de seguridad y justicia hay dos instrumentos muy específicos, la cuestión del crimen organizado, las cuestiones vinculadas al terrorismo y la corrupción, que permiten asegurar un rol de tutela, ¿no? Entre la tutela, el testeo acerca de la calidad institucional, de la que por supuesto no tienen que rendir cuentas de equivalencia respecto de lo que pasa en su propio territorio. También munido a veces de estrategias más complejas como esta especie de imperialismo humanitario que despliegan por todo el mundo, que supone que hay una forma de leer el esquema de derechos y libertades fundamentales que es el correcto, que es el de ellos, o casualidad, y en cuyo nombre habilitan verdaderas masacres, tropelías, vaciamientos, extractivismos varios, todas estas cuestiones que en definitiva lo que permiten siempre es fortalecer los aspectos más opacos de la especulación financiera, de la reproducción del dinero, de la concentración de la riqueza y de ninguna manera una conversación más sincera o cualitativamente superadora de la democracia como herramienta de gestión de la vida social, ¿no? Es decir, la ponen en jaque y al mismo tiempo la reivindican en un juego bastante complicado. Tengo dos preguntas en una. Porque quizás la podemos dividir, pero pienso, Ile hace tiempo que nos viene formando políticamente a muchas compañeras que estamos en la militancia, en el activismo, sobre todo alertando del... No digas eso. No, sí. Es un secreto. Es un secreto, pero bueno, es ella, sépanlo. No, digo, de este rol que juega la justicia o el Poder Judicial, a donde no podemos confiar demasiado, ¿no? Porque se transforma rápidamente en cómplice en estas situaciones donde es necesario intensificar la acumulación, la concentración de la riqueza. El Poder Judicial toma ahí un papel, por ejemplo, de criminalización. El otro día leyendo y discutiendo con las compañeras un libro de Tamar Pitch hablaba de criminalización de la solidaridad. Sí. Y en ese punto le quería preguntar a Ile qué similitudes o qué parecidos se encuentra entre lo que fue la actuación del Poder Judicial en la década de los 90, otro momento de larga noche neoliberal, con lo que está haciendo ahora. Y la pregunta que sigue, quizás me estoy anticipando, pero es, creo que estamos en un momento donde tenemos que repensar todas las instituciones, no solo porque lo querramos, sino porque lo está haciendo la propia ultraderecha, ¿no? Que nos está diciendo me cago en todo lo que hasta ahora armamos. Entonces yo ya creo que hay que empezar a discutir qué es lo que queremos como orden, ¿no? Como orden constitucional, como poder judicial después de este desastre. Y en ese sentido le pregunto a la compañera qué habría que hacer, cuál debería ser el horizonte de transformación del sistema de justicia para los movimientos de emancipación. Bueno, en primer lugar, respecto de los paralelos, claramente un modelo que nos cierra sin represión, sin restricción de derechos, necesita convalidación judicial de la represión, si no caemos en las estrategias puramente represivas de ilegalidad sistemática, ¿no? Pero en principio el parecido tiene que ver con un uso sorpresivo de los instrumentos penales. Por ejemplo, cuando se empezó a criminalizar el corte de ruta en los 90, la norma del Código Penal que se usaba, voy a tratar de decir esto no de una manera muy aburrida, el artículo 194 sobre entorpecimiento de transporte no se había usado nunca en la historia. Entorpecimiento del transporte. Sí. Y se empieza a utilizar precisamente para reprimir esa forma de protesta social que emergía y que tuvo la perenidad que tuvo, tanto que hoy la política estrella en materia de seguridad es subirnos
a la vereda cuando vamos a protestar, ¿no? Evitar un corte de calle. Pero hubo muchísima gente presa por esto. Y ahora lo que hay es esta idea de un uso sorpresivo también de las herramientas del sistema penal. Construir primero la imagen de los gerentes de la pobreza, las gerentas de la pobreza, es decir, asimilar, poner la retórica de lo empresarial a personas que están haciendo un trabajo de articulación y distribución de recursos para la supervivencia, y luego a quienes ejecutan eso, que son señoras al frente de comedores, quienes se involucran en la tarea social, con una serie de artículos del Código Penal que, leídos a la velocidad, permiten sostener mediáticamente eso, pero que si discutimos jurídicamente en serio se cae completamente a pedazos, tal como ocurre también con el episodio de las compañeras que fueron a tirar bosta en la puerta de un domicilio. Eso ni siquiera constituye delito, pero una cierta opacidad del sistema de justicia, una cierta benevolencia de los medios de comunicación dominantes en instalar el discurso criminalizante funciona acá y funciona en muchos otros lados. Esas circunstancias, es lo que yo digo habitualmente, nos deben advertir respecto de, en los momentos de avance, no en los momentos de resistencia y demás, no confiar solo porque es nuestro momento hegemónico en que un sistema de justicia, como dije antes, nacido en la época de Colonia y estructuralmente mantenido en esa racionalidad, pueda ser necesariamente un aliado. Creo que ningún sistema de justicia, incluso el que podamos imaginar como mejor, en mi caso es un sistema con mucha participación popular, un sistema en el que la impunidad no se entienda solo como una, digamos, la respuesta a la impunidad no sea solo el castigo, es decir, la respuesta a un daño puede ser centralmente la reparación antes que el castigo de otra persona, eso por supuesto sin eliminar la responsabilización, hay otras formas de responsabilizar a las personas, pero no hay sistema de justicia que pueda soportar o que pueda gestionar con eficacia si nosotros comunitariamente no recuperamos una cierta capacidad de organización que permita que distintos niveles de conflicto tengan distintos niveles de resolución. Lo que un poco está pasando, y ha pasado con algunas expresiones del feminismo, es que todos los conflictos en un esfuerzo por intentar poner la atención sobre todos, marcar cuán importantes son, y de hecho lo son, pero son distintos. No es lo mismo la violencia extrema, cruel, que la violencia doméstica ocasional, por poner un ejemplo. A todos nos hemos contentado con que la medida de la seriedad era prometer para todos más sistema judicial, más pena o más castigo. Y en realidad muchas de esas formas de violencia reclaman intervenciones intermedias, reclaman sociedades con capacidad comunitaria para resolver, con capacidad social para intervenir, clubes, los consejos escolares, en fin, todas unas formas de organización de lo público, no necesariamente estatal. También hay que pensar la relación del Estado con la organización social, no solo desde la cooptación y la captura hegemónica del Estado. Entonces ahí uno puede discutir un sistema de justicia distinto. Pero si tuviera que decir qué características del sistema de justicia, participación popular, miraría aquellas que han sido resistidas históricamente por los factores de poder. En ese sentido es curioso porque en este momento avanzó la consagración del juicio por jurados en la Argentina. Yo lamento que no haya ocurrido en otros momentos. Ahora avanzó. Sí, pero bueno, porque hay un proceso también de discusión muy profunda que hay que saber leer sobre las estructuras estatales anquilosadas, viejas, y en eso hay que tomar un dato. Entonces, históricamente también hay que ver quiénes se han opuesto a la participación popular. O sea, el Poder Judicial es la única corporación pública, el único poder de Estado conformado enteramente por una profesión. Sí. O sea, ¿no? Tenemos un poder entero del sistema democrático en manos de abogados. Es como bastante, digamos, evidente que es un modelo agotado, ¿no? Y hay un montón de experiencias que hay que capturar en el sentido de llevar una cierta plasticidad al ámbito de los sistemas de justicia, mayor capacidad de mediación y acuerdo, pensar en términos de conflictos y de cómo reparar sus daños, no en términos de delitos en el aire, y desde ya poner en el centro, yo sé que esto es muy impopular, en el centro de la discusión lo dañino que es el encierro carcelario, en términos de las sociedades que vamos a construir, ¿no? Es decir, todas las sociedades que aumentan la cantidad de personas que tienen privadas de la libertad deterioran sustancialmente la calidad de su democracia. Sé que no hay tiempo ahora para hacer eso, que es una correlación que no es sencillo ver rápido, pero sobre la que tendríamos que indagar un poco más, ¿no? Tratar de hacer tambalear esa fe punitiva que nos hace pensar que
que incluso para nuestras luchas más nobles la pena de prisión es lo mejor que pudimos conseguir. Y ahí te hago una consulta. La reforma que se hizo en México, ¿no? La reforma judicial. Esa vos, ¿qué mirada tenés sobre ese? Es que mi problema con la reforma, te referís a la elección popular la de elección jueces popular y de juezas. Yo creo que hay otros mecanismos de participación popular que la administración de la justicia debiera funcionar en su versión liberal como un poder contramayoritario, que hay cierta valía en tener un balance contramayoritario, que la participación popular accidental a través del juicio por jurados es mucha mejor herramienta, porque lo mejor del jurado no es solo que son personas, sino que son personas que van a ser convocadas una única vez a tomar una decisión, es esa decisión. Sí, por ahí y no es explicarle otra. a la audiencia qué significa Sí, el juicio, es el por juicio por jurados, jurados. y cuál es la Sí, diferencia con lo que se es hizo en básicamente México. Claro. que para resolver un conflicto, en lugar de tener un juez técnico designado permanentemente, que va a sobrevivir a su decisión judicial, que no va a ser removido de su cargo y demás, lo que se hace es se convoca a ciudadanos y ciudadanas. Argentina es el único país con jurados que tiene leyes de jurados de participación igualitaria de varones y mujeres, y en algunos casos con representación de comunidades indígenas exigidas por ley, ahí donde la diversidad cultural talla en el conflicto, como el caso de Chaco y Neuquén. Y significa que la ciudadanía se involucra en... para mí la mejor definición de jurado es que una comunidad está decidiendo si autoriza o no aplicar un castigo a un par por un conflicto que ha afectado a esa comunidad. Es un poco romántica, pero creo que hay que recuperarla. Entonces me parece que tener elección de jueces populares es una política que también transitó Bolivia con bastantes malos resultados. Si yo no discuto la estructura para la que estoy eligiendo. Es lo mismo por lo que personalmente creo que involucrarme en la disputa por un nombre para un organismo como una Corte Suprema absolutamente desprestigiada, bajo la lógica del cupo, sin poner en discusión que es una corte que no hace audiencias orales, que no decide sobre la libertad de las personas viéndoles la cara, que no recibe amicus curiae y que tarda en promedio 9 años para resolver un tema. A menos que seas Cristina, ¿no? Es irrelevante. Claro, en algunos casos las marchas... 80 Bueno, días. me diste el pie para decir lo peor que puede tener un sistema de justicia, que es la arbitrariedad en el manejo del tiempo. Porque en todo caso, eso que en el caso de Cristina aparece como una animosidad, o en algunos otros casos también, en muchísimos otros casos es cruento. Por ejemplo, acaba de decir la Corte que los delitos contra la integridad sexual prescriben después de tener más de 9 años la decisión. Es decir, son chicas que están discutiendo que el paso del tiempo les arruinó la vida, y a la Corte les llevó 9 años, más o menos, resolver que, digo más o menos porque no lo sé exacto por las dudas, resolver que no tienen razón. Mira, yo te voy a contar una cosa que para mí fue marca en mi militancia. Yo soy discípula de Ile en creer que La trajimos acá para decirle que era parte de la logia. Querían decírtelo así al pero no, yo realmente creo que la cárcel Voy a hacer así, es una solución que no puede estar dentro de las posibles para ninguna persona del campo popular. Creo, incluso tengo una mirada crítica respecto de cómo en ese sentido se trabajó el proceso de memoria, verdad y justicia. Digo, ya a esta altura no tiene mucho sentido discutirlo, pero yo tengo esa mirada crítica porque ahora vamos a estar discutiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como asimilados a los de lesa humanidad, que por supuesto no lo son, pero ya partimos de un lugar donde es muy difícil discutir, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, que es una cuestión personal y que tampoco la tengo tan resuelta porque no sé qué habría que haber hecho, digo, no tengo nada para decir al respecto de eso. Sí hay una cuestión que a mí me marcó en mi trayectoria militante, que tiene que ver con un antipunitivismo férreo, que es un pibe que yo conocí cuando empecé a militar. Conocí a su mamá porque el pibe estaba preso. Había entrado por un delito menor, estaba de campana, en un robo donde hubo un herido por un arma blanca, un herido con una herida leve, que para esa persona habrá sido compleja, pero bueno, una herida. Él estaba de campana a la vuelta, tenía 17 años, cumplió 18 años en el proceso. Pasó 10 años preso porque en el medio, entre que iba entrando y saliendo del penal de menores, después no sé qué, él se fue haciendo un circuito con los penitenciarios, con la policía, qué sé yo, entraba y salía, volvía a robar, lo volvían a capturar, salía, volvía a robar. 10 años después, por la primera causa, 28 años, o sea, de los 17 que había cumplido, 28, una traqueotomía, tuberculosis y VIH, lo absolvieron. Dejá, ¿no? Digo, si vos vas a absolver a una persona 10 años después por un hecho que cometió cuando era menor de edad, pero en el medio ya tuvo 5 o 6 causas,
Y hoy, Brian, yo lo conocí hace un año, menos, 6, 7 meses, que es la primera vez que pude verlo. Conozco a su mamá hace muchísimo tiempo. Y vos decís, ¿para qué lo absolviste? O sea, como, ¿qué dispendio de recursos es este? Porque de última, yo hubiera preferido decirle al pibe, no sé, vení, sentate y un auto que dice te absuelvo y ya tengo 5 o 6 causas. Es un delirio, digo, en lo popular, porque vemos las causas de Cristina, vemos las causas que son mediáticas o las de las compañeras nuestras, que es un dispendio judicial absurdo y una barbaridad que por tirar caca las tengan 18 días en un penal. Toda una locura, pero a los pibes de los barrios les pasa lo mismo todos los días y es un poco la matriz del sistema judicial. Sí, bueno, pero dice del modelo de relación que esta sociedad tiene con sus niños, niñas, niñes y adolescentes, porque es evidente que un tipo de intervención hay que tener con una persona que a los 14 años, en lugar de estar boludeando, está produciendo determinados daños, está siendo cooptado por organizaciones criminales, está tomando decisiones, porque también hay que salirse de la idea de que no pueden ninguna otra cosa. Pero hay algo de la responsabilidad en cómo llega una persona a los 14 años, 15, 16, en unas ciertas condiciones, o menos edad, porque está siempre esta cosa truculenta, que se juega en decidir, así como no torturamos a las personas, o socialmente decimos que la tortura está prohibida y que no la vamos a habilitar y que incluso no estaríamos de acuerdo aunque diera resultados, o sea, porque no hemos llegado a ese nivel de barbaridad, es decir, socialmente el consenso por ahora está intachable. Bueno, uno podría pensar en cómo se construye un consenso en el que cuando una persona está en esas condiciones, la responsabilidad que hay que activar es la del cuidado y el rescate y no la del sometimiento y el ensañamiento, porque en realidad se generan estas discusiones dicotómicas donde vos viste lo que hizo, vos viste este mocoso que le arruinó la vida, vos viste que... Sí, claro, todos lo vemos. El punto es cuáles son las condiciones de producción de ese daño. Entonces, la idea de que lo vamos a responsabilizar o generarle una oportunidad de construirse como buen ciudadano o ciudadana encarcelándolo es de un cinismo además de falsa, mentirosa y destinada al fracaso. Y es profundamente irresponsable, digamos, en el sentido de vamos a arruinar y producir daños como los que mencionás, después con artilugios judiciales, en un absuelto, en otro condenado, total tiene 2, le junto esta pena, la gente no entiende nada. Si yo contara cómo se cuentan las penas es ridículo, me prenderían fuego. Y por otro lado, condiciones de reproducción de personas en esas circunstancias constante. Yo cuando he trabajado en la gestión pública siempre decía, para mí el momento en el que el Estado se entera es el momento en el que en lugar de decirle a ese chico cuál es su cuenta con la sociedad, tiene que decir cuál es mi cuenta con este chico. Este chico no tiene vacunas, no fue a la escuela, viene de un hogar completamente disgregado de tercera generación de personas subocupadas. Bueno, ya está, digamos. O sea, es nuestra responsabilidad no solo evitar que siga produciendo daño, sino que es titular de una cantidad de derechos arrasados. Yo sé que eso suena absurdo, que lo he hablado con legisladores y todos cuando están discutiendo baja edad, y no podemos decir eso. En algún momento hay que poder empezar a decirlo. Hay que poder plantear también que el cuidado y la protección hacen a la eficacia y a las condiciones de seguridad. La seguridad jurídica, las condiciones de tranquilidad de una comunidad tienen que ver con que las personas estén, si no en condiciones igualitarias, no tan asimétricamente colocadas en su disposición en el acceso a necesidades básicas. Entonces, una política de seguridad eficaz, una política de justicia eficaz, empieza por no renunciar a la complejidad del problema. La promesa de cada vez cárcel más jóvenes solamente, como ha producido en el mundo entero, va a producir desastres. Y no se puede pensar una política para todo un sector de la población que es ni más ni menos que el más desaventajado de la sociedad en base a la experiencia extrema de casos horrorosos. Ni en el caso de los adolescentes, ni en el caso de las personas adultas. Hay que poder pensar cómo generar que las personas se hagan cargo y se responsabilicen sin darnos a nosotros mismos como sociedad el atajo de castigar al otro, tirarlo en una mazmorra y desentenderme como si eso no fuera parte del problema, ¿no? Estamos ya cerrando el programa. Me quedo un poco con esta idea de la participación popular de la justicia y ahí también se me hace un cortocircuito pensando en para la mayoría de la sociedad, más allá de que la justicia está como ¿no? muy mal vista, también está esta mirada de, bueno,
hoy me parece que gana la mirada de más cárcel y menos garantismo en este, ¿no? Lo pongo entre comillas porque digo, en este discurso muy de Milei. Sí. Me parece, claro, ahí va a ir a eso justamente, porque me parece un tema súper interesante y ahí la vamos a comprometer a Ili para que vuelva, para hablar específicamente, claro, para hablar específicamente de eso y cómo se hace para abordar también a la sociedad. Este es el primer round. La subimos al ring, te subimos el primer round, te vamos a no sé cómo quedaste. No sé cómo quedaste. Sí. No. Nos pidieron los guantes para el cierre de listas. No te contamos. A ver. Lo reciben las feministas. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el otro sábado. Bueno, ya te comprometimos. Te comprometimos para eso porque me queda, hay un montón de cosas para pensar eso. Un tema interesante y aparte vital. Ahora, bueno, ya nos pusimos los guantes, ya nos vamos a saludar. Vengo lento. Tenemos la voz del estadio que nos dice vayan cerrando. Ya cerramos. Mientras voy saludando. Para esto tiene que poner el guante. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Ahora sí. Salud. Ahí va. Como un gran vendaval, mi propio corazón.